Buenas noches, amigos oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes, ¿cómo están? Esto es Un Café con JJ en la onda de Ecuador TV para todo el país. Estamos hoy con nuestro invitado, que es el economista Larry Yumibanda Montiel, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil, docente, investigador, editorialista, promotor de la Red Internacional de Promotores de Objetivos de Desarrollo Sostenible, ex vicepresidente del Parlamento Andino, con quien analizaremos la situación de la economía nacional. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros, economista. Primero, ¿cuál es la fotografía suya de la economía en el año 2025? Gracias, licenciado. Buenas noches también a la audiencia. La fotografía, creo que coincidimos con algunos analistas de que estamos en un rebote económico. Las cifras han mejorado con respecto al año anterior, pero el 2026 pinta como un escenario de desaceleración, no solamente en Ecuador, sino también en América Latina. ¿Por qué se dan estos fenómenos luego del rebote, se desacelera la economía? Por todo proceso que, por ejemplo, hay recesiones, se cae prácticamente la estructura productiva del país y se genera el efecto rebote, es normal, Claro. porque las empresas tienen que seguir funcionando. Acuérdense que el año pasado tuvimos un problema de sequía y adicionalmente 14 horas de cortes de energía. Eso paralizó las ventas, pero una vez que ya se normalizó eso, porque ya comenzó a llover, automáticamente la gente otra vez comienza a empujar la economía y ahí están los resultados, el rebote económico que se avecina al cierre del 2025. Pero ¿por qué, si las exportaciones de productos no tradicionales han arrojado cifras tan buenas y las remesas incluso han marcado récord, por qué deberíamos pensar? Estoy preguntando como abogado del diablo, no es que estoy contradiciendo su teoría. ¿Por qué tiene que verse un panorama diferente, un poco preocupante el próximo año? ¿Qué puede pasar o qué va a pasar? Depende mucho de varios factores. Si bien es cierto, las remesas ayudan, va a cerrar este año aproximadamente en 8.000 millones de dólares, ayudan a sostener el rebote. El año pasado, a pesar de que tuvimos 6.000 millones de remesas, la economía cayó, porque las remesas contribuyen, pero no es el agente, el motor fundamental de la actividad económica del Ecuador. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el tema de las inversiones extranjeras que no fluyen, y eso de alguna otra forma también. En ciertas temporadas crece la economía, en otras no. Pero el 2026, ¿por qué pinta un proceso de desaceleración? Primero, por el tema de la deuda. Sí, el pago de la deuda es aproximadamente 12.000 millones de dólares, una cifra fuerte que hay que pagar. Hay que conseguir 16.000 millones de dólares, posiblemente no consigan todos los recursos. Eso no es nuevo, eso ya se viene arrastrando en presupuestos anteriores, y es por eso también que no se ejecutan completamente los presupuestos. Entonces, la previsión está 1.8 siempre y cuando se cumpla el presupuesto al 100%. Se cumplan todas las condiciones iniciales de ventas, por ejemplo, de exportaciones, y adicionalmente también que la gente consuma. Pero obviamente también dependemos de varios factores externos que pueden golpear a la economía y provocar el proceso de desaceleración. Entonces, creemos que la situación del Ecuador en materia de crecimiento económico para el 2026 es, se podría decir, de crecimiento lento, pero ojo, viene arrastrándose desde el 2015 este problema. Entonces ya vamos prácticamente al 11º año o 12º año de bajo crecimiento, y eso tarde o temprano termina generando secuelas. Claro, economista, 12.000 millones de servicio de la deuda. Esto se le acumuló justamente para este año de gobiernos anteriores que venían un poco pateando la pelota más adelante. Así es. Una fortuna. Efectivamente, y es superior a lo que está presupuestado en temas de educación y de salud. Por eso es que yo veo a la ministra como que la situación es, bueno, tenemos esa deuda y la vamos a pagar. Ok, se puede pagar la deuda. Llega la plata de los multilaterales, se cubre la deuda, se coge la plata de la recaudación tributaria, se paga la deuda. Pero el tema es lo que necesita la gente en materia de salud y en materia de educación y justicia. Entonces, en esos tres sectores, la ejecución presupuestaria está en promedio más o menos 65%. ¿Pero por qué? Porque cuando ya se tiene que hacer alguna adecuación de un hospital, no se lo puede cumplir. O cuando, por ejemplo, se pone a consideración un proceso de contratación en materia de mejoramiento de las escuelas, no se lo hace. Entonces, inicialmente planifican 100
reconstrucciones de escuelas terminan haciendo 10. Entonces, todas esas cuestiones se deben fundamentalmente a que los recursos que llegan van destinados al pago de la deuda. Por eso es que se traduce en un riesgo país bajo. Entonces, es porque están cumpliendo fielmente el pago de la deuda, especialmente la deuda externa, pero el problema se suscita en que la economía no tiene recursos para poder crecer de forma sostenida. Claro, claro. Pero a ver, para entendernos mejor, no siempre es responsabilidad de los ministerios cuando no pueden cumplir con la ejecución presupuestaria. A veces es que planifican, cumplen con todos los requisitos, le piden la partida al Ministerio de Economía y resulta que no hay plata. Pues entonces, eso no es responsabilidad de los ministerios, ¿no? Tienen una responsabilidad, yo le llamo del 99.9%, porque ellos presentan los presupuestos. Ya, pero ¿y si no hay plata en la caja? Ellos ponen que van a conseguir 13.000 millones de dólares y no lo consiguen. ¿De quién es la responsabilidad? Del Ministerio de Economía. Entonces, hagan un presupuesto más realista. Ese es lo que se le pide a los Un presupuesto más realista es un presupuesto más bajo. Claro, en la pandemia, por ejemplo, tuvimos un presupuesto de 30.000. Pasó aproximadamente 5 años, ya estamos por los 43.000 millones de dólares. Entonces, es increíble, ya vamos a 47.000 para el 2026. Y llegaremos al 2027 ¿en qué? En 50.000 millones. O sea, es una locura en materia presupuestaria, y no solamente tiene que ver, porque yo he visto algunos comentarios, es que se incrementan los presupuestos para educación y salud. No tiene nada que ver con eso, tiene que ver porque está creciendo vertiginosamente el pago de la deuda. Antes pagábamos 4.000, después pagamos 5.000, después pagamos 8.000 y después pagamos 12.000. Entonces, ese es un problema serio y que lastimosamente nosotros somos partidarios de que es el momento de pensar en un proceso de renegociación. A eso voy. ¿En qué términos debería darse esa renegociación? Mire, yo creo que hay que conversar con el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Porque de esos 12.000, ¿cuántos son del Fondo Monetario? No todo es del Fondo. No es todo del Fondo. Apenas creo que será el 8% de ese pago. No es todo lo que hay que pagarles al FMI, 8 o 10%. Pero el FMI es la puerta de entrada para hablar con los demás multilaterales. Con el asunto de, bueno, no se les está diciendo que no se les va a pagar, pero al menos la situación fiscal está siendo crítica. Ya el gobierno ha delineado algunas acciones que, por ejemplo, el FMI recomendó, la eliminación de subsidios. Pero a pesar de eso, la economía sigue siendo frágil. Entonces, ¿qué se les pide a ellos? Bueno, replantear el tema de los pagos tanto de capital e intereses. Al menos durante un proceso un poco más largo. Y adicionalmente, el gobierno tiene que establecer una estrategia, así como se hizo en el gobierno de Moreno, con un tramo de la deuda, especialmente con los tenores, hablar con ellos y entrar en un proceso de bajar capital y a su vez intereses, para al menos, para el próximo año, no pagar 12.000, pagar al menos 5.000, 6.000 millones de dólares. Con eso se solucionan dos cosas, el problema del déficit fiscal, y si en caso de que consigan el financiamiento interno, pueden destinarlo específicamente también un recurso importante para obra pública. Claro, lo que sí nos deja preocupados es el tema de la deuda interna, por ejemplo, al Seguro Social. ¿Cuánto le debe el Estado al Seguro? Es más, creo que no sabemos. No sabemos porque no tienen balances actualizados. Así es. Tiene otro nombre, pero nadie sabe cuánto le debe el Estado al Seguro. Lo reconocido y lo que está en las cuentas del Ministerio de Economía y Finanzas, cuando uno revisa la deuda, son aproximadamente 12.000 millones en bonos. Fuera del 40%, que ahí hay cifras que están auditadas, otras no, pero más o menos estamos hablando de unos 25.000 millones de dólares. Claro, tenemos que recordar que en 3 años del gobierno del expresidente Correa no se pagó el 40% y se sumó una deuda cercana a los 7.000 millones de dólares, si no estoy mal, ¿no? Así es. Un poco más. La cuestión es que eso genera procesos de acumulación. También hay deudas con el tema de salud también, no solamente tiene que ver con el fondo de pensiones. Claro y da esas cifras, claro que sí. Son cifras que la defienden tanto los que son los dueños del seguro, que son los aportantes, y hasta ciertos puntos el propio gobierno. Claro, bueno, ¿y cuál es la salida en el tema? Concentrémonos un minuto en el tema del seguro, por ejemplo. Mire, es un tema que tiene que darse un debate profundo. Yo creo que el seguro tiene que ser entregado a los aportantes y a los jubilados. El gobierno ya tiene que salirse de ese tema, retirar a su representante en el directorio y que a su vez empiece la transición. ¿Para qué? Para que una empresa
se dedique a la administración, pero que le respondan, en este caso, a los afiliados y a los jubilados. Así es. No estoy hablando de privatización, estoy hablando de delegación de la administración. Porque si no, los aportantes y los jubilados van a meter al hijo, al cuñado, al pariente a administrar algo que no lo saben hacer. Una especie de concesión, ¿no? Una delegación. Claro, personas que sepan la administración de este tema. Segundo, entrar en una depuración integral del seguro social. Se tienen que ir los que realmente no funcionan. Y tercero, comenzar, ahora sí, responsable al gobierno, una reforma legal para que el seguro le pueda invertir tanto en minería como en petróleo. Entonces, ¿por qué el seguro no puede comprar el 41% de Petroecuador? ¿Por qué no puede invertir en la bolsa de valores, por ejemplo? También. Entonces, porque solamente se ha centrado en los préstamos quirografarios, los préstamos hipotecarios y por ahí en ciertas inversiones que le ha hecho el Estado ecuatoriano. Pero necesitamos la diversificación, pero ojo, con un proceso que funcione. Y ahí el gobierno, ¿qué gana con todo esto? Bueno, se va saliendo poco a poco de ese 40%, que es una carga muy pesada, que está en el presupuesto que bordea los 3.500 millones de dólares. Entonces sí hace sentido esto que planteó en algún momento el presidente de la República, que la salud pase a ser manejada por el Ministerio de Salud y no por el IES. Yo creo que ahí se está mezclando peras con manzanas, ¿Ya? Por una sencilla razón. La seguridad social, a pesar de que fue creada por ley, maneja recursos privados. Recursos de todos los que están en relación de dependencia. Sí, es verdad. Entonces, mal sería coger los hospitales del seguro, mezclarlos con los hospitales del Ministerio de Salud Pública. Entonces, por más que quieran centralizar las citas, el problema en el Ecuador no es tanto el tema de agendamiento de citas, que es importante, sí, pero el problema es que la oferta hospitalaria no cubre la demanda. Claro. Ese es el problema. Y el seguro hace mucho tiempo ya ha dejado de construir hospitales y adicionalmente el gobierno... Tampoco tiene plata pues, por eso. Pero porque le están comprando papeles al Estado. Por eso. Solo el gobierno de Novoa le ha prestado 5.000 millones de dólares. Lo que pasa es un poco que los gobiernos hacen eso a la brava, ¿no? Todos los gobiernos le han prestado, todos les han prestado al Seguro Social recursos. Estamos hablando de 12.000 millones de dólares. Tranquilamente se hubiera completado la capacidad hospitalaria para los afiliados. Ojo con eso. Esto del Seguro Social es solamente para beneficio de los afiliados, los jubilados y los dependientes de los afiliados. Bueno, vamos a hacer una pausa y les explicaremos al regresar qué son estos arbitrajes regionales. Resulta que hay arbitrajes regionales y muchos no nos hemos enterado. Ya regresamos. Regresamos con el economista Larry Yumibanda Montiel, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil, docente, investigador y editorialista, promotor de Red Internacional de Promotores Objetivos de Desarrollo Sostenible, ex vicepresidente del Parlamento Andino y constantemente hace opinión en los medios. Economista, terminemos este análisis del IES y del tema petrolero. Ya sabemos pues, que el problema del IES es que se ha convertido a lo largo de los años en una especie de caja de los gobiernos. Pero en el tema del petróleo, ¿qué pasa que no es posible enganchar el interés de la inversión extranjera? Porque al parecer no necesariamente hay una prohibición expresa en la Constitución, porque el Estado puede, por excepción, por ejemplo, delegar. ¿Qué pasa ahí que no se hace? Bueno, yo creo que ha faltado un poco de ir concretando algunas negociaciones y ser transparente con las negociaciones. El tema del campo Sacha, ¿por qué se cae? Porque fue un contrato que no fue totalmente transparente. Necesitamos que ya vamos a un proceso de concesión, vamos a un proceso de monetización, como lo quieran llamar, típico de alianzas público-privado. Pero ojo, el Estado está poniendo el recurso y está poniendo infraestructura y merece mejores regalías en cuestión del negocio. Ahí es donde radica el tema.
Hay algunos que impulsan esta cuestión de las alianzas público-privadas, pero quieren prácticamente entregar el activo del Estado a precio de gallina con peste. Y eso es lo que nosotros nos oponemos. Entonces, esto es negociación y el Estado tiene que ganar, al margen de los temas de pago del impuesto a la renta, al margen de los temas del pago de los utilidades de los trabajadores, que eso es normal. Pero en ese sentido, yo creo que debe haber algún tipo de mejora para que las cosas fluyan. Se trata de negociar bien, ¿no? Así es. Bueno, y es justamente del mismo tema del petróleo, de lo que se quejan muchos inversionistas, petróleo y otros negocios con el Ecuador, es que no hay seguridad jurídica, porque el arbitraje internacional está suspendido, no hay aquí arbitraje internacional, pero hay arbitraje regional. ¿Cómo funcionan esos arbitrajes regionales y qué aporte o qué pueden significar como un aporte a la seguridad jurídica? A ver, existe un sinnúmero de centros de mediación y arbitraje justamente para las inversiones en diferentes partes del mundo. El más conocido es el que está llevando a cabo el Banco Mundial, que es el CIADI. ¿Sí? Entonces yo creo que eso, como fue negado por consulta popular en el 2024, y yo no creo que se lo pueda implementar a través de un nuevo referéndum, se lo ve un poco complejo. Está la propuesta que yo hice en su momento en el Parlamento andino de crear un centro de mediación y arbitraje para las inversiones de carácter andino. Entonces, yo creo que sería parte de esta institución del Sistema Andino de Integración. Está la CAF, por ejemplo, de por medio. Está, por ejemplo, el Tribunal de Justicia, el propio Parlamento andino. O sea, hay las condiciones, hay un sistema andino de integración que ya tiene de data más de 50 años, que tranquilamente le podrían dar el aval para generar este espacio. ¿Y si lo usan los países ese arbitraje? Es que no existe. Me dijo que hay arbitraje regional. A nivel global. Ah, correcto. A nivel global, claro, pero por supuesto que sí. Hay en Londres, también hay en los Estados Unidos. Está la Cámara de Comercio Internacional, que también promueve este tipo de arbitraje. Pero el tema es que darle una alternativa al CIADI. Si ya no se puede ir por el CIADI, al menos que Ecuador, que tiene la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina, promueve esta iniciativa, converse con los otros presidentes y que a su vez la CAF de manera técnica lleve a cabo esta institución que obviamente debería ser financiada por los que acudan a este organismo, pero también con recursos de la comunidad. Claro, pero ese es el centro de mediación de la Comunidad Andina. Claro, es llamémoslo de manera más sencilla, un CIADI pero regional. Un CIADI chiquito. Un CIADI regional que sirva para justamente cualquier empresa internacional que quiera invertir en los países de la Comunidad Andina, vea en este centro un centro donde también se puedan resolver cualquier tipo de controversias. Claro, pero no necesariamente significa que en acudir a ese centro de mediación tiene por medio una especie de condición, tiene que ser empresas de la región. No, puede ser una empresa francesa, italiana, norteamericana, cualquiera. La cuestión es que la Constitución nos mandan a hacer este tipo de llámese procedimiento, porque está encajado en lo regional. Ya, pero y es factible, ¿verdad? Depende de sí contribuye a la seguridad jurídica de alguna manera. Pero por supuesto, yo creo que Colombia le puede beneficiar. ¿Por qué no se ha hecho? Es la pregunta del millón. La cuestión es que eso hay que preguntarle a los señores de la CAMP. Tengo mis reparos, ni siquiera podemos avanzar en los procesos de integración. Entonces, pero bueno, son cuestiones que están ahí. Por eso aproveché que Ecuador tiene la presidencia pro tempore para que lo ponga sobre el debate. Lo mismo pasa con Petro, que habla de la gran Colombia otra vez. Pero Petro fue hace pocos meses presidente pro tempore, o Colombia tuvo la presidencia pro tempore también de la Comunidad Andina y no hicieron absolutamente nada. Pero en la Comunidad Andina hay mucho por trabajar. Nos quedamos solamente en una unión aduanera. Podemos avanzar, inclusive podemos avanzar a una moneda común. A ver, es decir, dólar no, cuidado esto. No, puede ser inclusive se pone sobre la mesa. Se pone sobre la mesa inclusive hasta el dólar. Que decida las personas de la comunidad. Vamos a ver, pero lo importante es que se ponga sobre la mesa ciertas discusiones que lastimosamente a nivel de integración andino ha ido avanzando a paso de tortuga. Por ejemplo, ¿podría funcionar en el área andina que la región se dolarice? Puede ser. Todos tienen reservas en dólares y claro. Pero y en oro. Y en oro. Por eso es una cuestión solamente de conversar y poner las cartas sobre la mesa. Oiga, y esto del sueldo básico que está hoy en $470, ¿los trabajadores hasta qué tope pueden aspirar?
O sea, los trabajadores han hecho sus propuestas y siempre superan los $500. El sector empresarial apenas o no quiere incrementar o ponen por ahí $2. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es hacer el cálculo como está establecido en el Código de Trabajo. Sí, hay varios parámetros que deciden el tema del salario. Está la inflación medida a través del IPC, el tema de la productividad, el asunto de la tasa de crecimiento del país y los indicadores laborales. Entonces, toda esa cuestión a nosotros nos dio que el incremento para el 2026 sería de aproximadamente $15, o sea que el salario básico unificado es de $485 mínimo. Claro, aunque la necesidad es diferente, ¿no? La canasta básica es la básica, ¿verdad? Tenemos Está dos tipos de bastante canastas. por arriba, Tenemos más dos arriba. tipos de canastas, la canasta familiar básica y la vital. La una está en más de $800 y la otra está en más de 500. Pero el INEC hace el cálculo de que los ingresos familiares son 1.6 perceptores. ¿Qué significa eso? Que más de una persona trabaja bajo la suposición del INEC y que adicionalmente se incorporan la mensualización de los décimos y del fondo de reserva. Ah, bueno, buen cálculo. Dígame, ¿cómo en todo lo que hemos hablado queda claro que hace falta algo fundamental para que el próximo año no sea pues un post-rebote y no volvamos a marcar números muy bajos en lo de la recuperación? ¿Cómo se fomenta, se incentiva la inversión? ¿Qué hay que hacer para incentivar la inversión en este país? Primero, no cambiar las reglas del juego. O sea, segundo, pausar cualquier tipo de incremento de impuestos. O sea, en este país ha habido un sinnúmero de reformas tributarias y todas, sin excepción, salvo por ahí una, han subido los impuestos. Entonces, eso es lo que demanda el sector empresarial y yo creo que es válida la apreciación y la percepción de los que están generando riqueza en el Ecuador. Pero eso sería una de las condiciones. Segunda condición, el tema de las tasas de interés. En este gobierno han bajado las tasas de interés, sí, pero solamente del segmento de las grandes empresas. Yeah. Las medianas, las pequeñas, en vez de bajar han subido y para el consumo y microempresas se han mantenido estables. O sea, pero el gobierno puede bajar por decreto las tasas. De acuerdo a la Constitución, la política monetaria, que es la determinación de las tasas de interés, le corresponde a la función ejecutiva. Entonces, la Junta de la Política y Regulación Financiera, a través de la Superintendencia de Bancos, tienen que hacer controles. ¿Por qué los bancos están generando demasiadas provisiones para las cuentas por cobrar? Eso tiene que dar una explicación los bancos. ¿Por qué, a pesar de que baja el riesgo país, que es otra de las variables que determina las tasas de interés, la disminución de las tasas para las medianas y las pequeñas no ha bajado? ¿Por qué, si la inflación está a la baja, no bajan las tasas de interés? ¿Por qué los bancos, en vez de ir a una inversión tecnológica importante para parar el tema de la construcción de edificios majestuosos, que eso hace que se incrementen los costos operativos, bajan los costos operativos y eso permite la determinación de las tasas de interés? Si, por ejemplo, es que el crédito internacional es caro, perfecto, y por eso que nosotros tenemos que colocar a una tasa de interés alta, el Banco Central puede intervenir ahí. Eso solamente es una cuestión de voluntad política, que les preste el Banco Central sus recursos a la banca privada al 2% y que ellos lo coloquen al 5%. ¿Y la Reserva Internacional? No, es que la Reserva Internacional no es plata del gobierno, es plata de los mismos banqueros. Están a coger la plata de las reservas bancarias a través de un préstamo. O, si no quieren esa opción, entonces cojan las reservas bancarias que están en las reservas internacionales y devuélvanselos a los banqueros. Son 5.000 millones de dólares que están de reservas bancarias. Devuélvanse a los banqueros que están un dinero ocioso que no está generando ningún tipo de producción. Pero bueno, en todo caso el que deposita se siente como más tranquilo si sabe que tiene respaldo su plata. La cuestión es que eso está determinado por ley, Ya. con el supuesto de que los bancos pueden quebrar y que se necesita un encaje legal del 3 al 5%. Nosotros lo que planteamos es que el encaje esté del 1 al 3. Entonces yo con eso creo que pueden destinar parte de esos recursos que están en el Banco Central, se los entregan a los banqueros. Economista, para terminar, dicen que hay más o menos 30.000 millones de dólares de ecuatorianos, qué sé yo, pues empresarios, lo que sea, fuera del país. Para que regrese esa plata, ¿qué estímulo se le debe dar? Aparte, me imagino de que exonerarlas del impuesto a salida de divisas, etcétera. Mire, ese es un tema, yo creo que no hay que forzar a que la gente ponga su plata aquí. Si las cosas marchan bien, la gente va a ponerla solita, sí. Así como, por ejemplo, están ingresando fuerte cantidad de dinero por las exportaciones, especialmente por las exportaciones de camarón, cacao,
y oro. Han ingresado mucha plata al país. Es un movimiento natural del proceso de libertad económica. Entonces, se pueden generar ciertos incentivos, pero yo creo que hay que concentrarse más bien en seguir abriendo la frontera de exportación, buscar más acuerdos comerciales que pongan en vigencia el acuerdo comercial con Canadá, claro, buscar con Japón. Están los países del sudeste asiático que son interesantes ahí para incrementar las exportaciones de camarón, porque China es uno de los principales compradores, pero está Tailandia, está Malasia, está otros países que pueden ayudar a incrementar las exportaciones de camarón. Miremos a África, en buena hora que el presidente va a Emiratos Árabes, concretemos algo más serio, con Marruecos también. O sea, se puede trabajar mucho en ese tema y yo creo que sería una de las salidas para realmente buscar un crecimiento económico importante de cara a los próximos años. Perfecto, muchas gracias al economista Larry Yumibanda, que ha analizado con nosotros la situación de la economía nacional 2025-2026. ¿Qué es lo que debemos hacer? Les agradecemos mucho, amigos oyentes, televidentes, internautas, y regresamos el día lunes a las 10 de la noche en Ecuador TV.